Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21, continuamos con esta transmisión extraordinaria en este día número 22 del estado de emergencia nacional para hacer frente al coronavirus como país. Y en estas circunstancias, a pesar de que estamos en una situación ciertamente excepcional, el Estado no debe bajar la guardia en materia anticorrupción. Actualmente se están realizando muchas compras, muchas transacciones, hay policías en las calles, surgen nuevos tipos de oportunidades para que se den actos de corrupción. Entonces surge la pregunta de cómo hacer un control de manera efectiva sin que esto retrase, por supuesto, las atenciones que son muy necesarias y urgentes a la población vulnerable, no solamente en materia de salud, sino también en alivio económico. Y precisamente para analizar este tema hemos tomado contacto vía Skype con el señor José Ugaz, quien es ex procurador, especialista en temas anticorrupción y además autor del libro La Gran Corrupción. Doctor Ugaz, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por tomar nuestra llamada. Primero quisiera preguntarle, en una circunstancia como la actual, que es ciertamente atípica, ¿las oportunidades o probabilidad de que se cometan actos de corrupción se incrementa respecto de un escenario habitual? Mire, la historia ha enseñado, y esto no solamente es aplicable al Perú, que en las situaciones de grandes crisis, calamidades, estados de emergencia, estados de sitio, es donde más aprovechan aquellos sinvergüenzas, para decirlo directamente, en generar situaciones de robo o prácticas de corrupción, porque son precisamente momentos que por la urgencia que genera la situación que produce la emergencia, en la que se tienen que flexibilizar reglas que normalmente serían bastante más rigurosas en un estado de normalidad. Por ejemplo, se exonera de licitación pública la compra de determinados bienes y servicios que deben ser de inmediata entrega a la población que está sufriendo las circunstancias de la crisis. En este caso, pensemos, por ejemplo, en el tema de las mascarillas, en los ventiladores, en algunos productos médicos de primera necesidad para poder lidiar con esta pandemia. Ya nos ha pasado antes, en caso de terremotos, con el fenómeno del Niño, que se han producido graves esquemas de corrupción en los que una serie de inescrupulosos coludidos con funcionarios públicos corruptos lo que han hecho es aprovechar precisamente esta flexibilidad para poder vender productos defectuosos con sobreprecio, especular con los alimentos, con las medicinas o con otros bienes a efectos de generar escasez en el mercado, etcétera. En esta circunstancia particular del virus con el que estamos lidiando aquí y en todo el mundo, el gobierno peruano, por ejemplo, ha decidido hacer una transferencia de 213 millones de soles a las municipalidades. Y sabemos por un informe del 2017 que más del 90%, el 94% de las municipalidades tienen investigaciones de corrupción, con lo cual la ventana para que se produzcan prácticas corruptas en ese contexto es muy grande. Además, está el tema del bono de los 380, que felizmente parece que efectivamente se está manejando con bastante transparencia. El hecho que sea a través de vías electrónicas de los bancos ha permitido que no se produzcan fisuras corruptas, por lo menos nada significativo. Parece que hay errores en el registro de los empadronados, pero todavía lamentablemente existe un sector de población vulnerable de extrema pobreza, y lo vemos todos los días en los noticieros, a los que no les están llegando estos recursos, y eso sería, desde todo punto de vista, inaceptable que fuera profundizado ese problema o intensificada la crisis porque algunos cuantos quieren llevarse dinero a su bolsillo a costa de los que están padeciendo esta situación grave, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta lo que usted señala, que hay mayores oportunidades de corrupción, pero teniendo en cuenta también la gravedad de la emergencia y la necesidad de actuar rápido, ¿cómo debiera ser el enfoque de control en estos casos? ¿Cuál debiera ser la estrategia que tenga el gobierno para reducir las instancias de corrupción, pero al mismo tiempo que la política pública se ejecute de manera rápida a la altura de esta emergencia?
Mire, efectivamente, como usted bien lo plantea, hay un dilema, ¿no? Porque por un lado hay la necesidad de la velocidad en la entrega y la satisfacción de necesidades básicas de esa población vulnerable, y por otro lado el interés público de que algunos inescrupulosos no se estén beneficiando indebidamente de esta situación. ¿Cómo balancear esa tensión? Bueno, creo que hay fórmulas y no son muy complejas de implementar. En todo caso, hace pocos días atrás, los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, Proética es uno de esos, el del Perú, han publicado un informe que se ha puesto a disposición de la opinión pública y de los gobiernos, haciendo una serie de recomendaciones de cuáles son los principios ineludibles para tratar de reducir las brechas de corrupción en la emergencia. El primero de ellos, sin duda, es la transparencia y el acceso a la información. Los gobiernos deben, nuestro gobierno debe publicar en línea, en un lenguaje que sea entendible y de fácil acceso a la población en general, toda la información que tenga que ver con desembolsos vinculados a los recursos de la emergencia. Por ejemplo, interesa saber qué se está comprando, qué sectores se están comprando, cuánto dinero se están destinando a esas compras, cuáles son los precios unitarios, qué empresas son las que se han beneficiado con esas contrataciones. Y no solamente el nombre formal de la empresa, sino interesa saber quiénes son lo que hoy día se llaman los últimos beneficiarios, es decir, quiénes están detrás de esas estructuras corporativas, y saber también, un medio local, el Diario del Comercio, lo ha hecho muy bien la semana pasada, publicando, por ejemplo, cuántos contratos han ganado las empresas que fueron beneficiadas con un contrato, me parece que fue de compra de mascarillas. Entonces, ese tipo de información es sumamente útil para que ustedes, los profesionales del periodismo, en particular del periodismo de investigación, nosotros, los miembros de la sociedad civil organizada y algunos especializados en temas de transparencia, acceso a la información, anticorrupción, podamos hacer un monitoreo de esa información. También es muy importante que se establezca la posibilidad de tener una suerte de instancia plural, así como se ha creado un comando antivirus y se ha delegado en una exministra y en un equipo técnico de gran solvencia el monitoreo día a día de la problemática de la pandemia, debería, desde mi punto de vista, establecerse una suerte de mesa de fiscalización de los recursos de la emergencia, donde estén representantes de los sectores concernidos, pero también terceros, y en particular, creo yo, representantes de la ciudadanía organizada. ¿Quién mejor que el poblador de una municipalidad en una provincia alejada para saber si le están llegando o no los recursos? Y normalmente en provincias y en la capital existen grupos de vecinos organizados, asociaciones, están los comités del vaso de leche, etcétera, que tienen sus representantes, y estos representantes deberían estar en la posibilidad de sentarse con sus autoridades para poder esclarecer todos estos hechos que pudieran generar alguna suspicacia. En tercer lugar, se requiere también disuadir a los corruptos, y para eso tiene que haber una instancia rápida de presentación de denuncias, procesamiento de las mismas y en tiempo inmediato, por no decirlo real, poder ponerle coto a los actos de corrupción que se vayan detectando. Y quien sea sorprendido en un acto de corrupción debe ser sancionado con el máximo rigor, por supuesto respetando sus derechos al debido proceso, pero aquí hay una doble agravante, que es la de la corrupción en sí misma, pero también el aprovechar de una situación de calamidad o catástrofe que el Código Penal considera que es un agravante. Entonces, todos estos elementos, por supuesto, la Contraloría juega aquí un papel fundamental, y es penoso ver que estamos en un debate entre el Contralor y el Ejecutivo en el que no se ponen de acuerdo para establecer los mecanismos de control concurrente que efectivamente es aconsejable que se puedan implementar en una circunstancia como esta. Quisiera preguntarle precisamente por esto, ¿no? El Ejecutivo pidió facultades en torno a el tema del control concurrente, que el Congreso no otorgó, pero luego se presentó un proyecto de ley que ya ha sido aprobado el día viernes sobre el tema del control concurrente. ¿Qué significa exactamente el control concurrente y por qué es oportuno, si es que lo fuera, en este caso?
Sí, muy buena pregunta. Tradicionalmente la Contraloría General de la República en el Perú solo ha tenido control posterior, facultades de control posterior. ¿Qué significa esto? Que intervenía únicamente una vez que se había detectado ya un acto de corrupción consumado. Me robaron en el sector transporte, venga la Contraloría a hacer una auditoría y saber qué pasó históricamente para poder, en ese caso y en ese momento recién, denunciar, investigar y después de mucho tiempo seguramente sancionar a los responsables si es que no hubiera habido algún esquema de impunidad. Ese es el control posterior. En administraciones anteriores en la Contraloría se empezó a pedir ampliación de facultades. El Contralor anterior dijo, bueno, yo quiero tener también facultades de control anterior, es decir, cuando se van a generar proyectos o desembolsos, poder conocer la característica de ese proyecto, cómo es que se va a procesar esos desembolsos, a quiénes beneficia, etc. Y también control concurrente, es decir, que la Contraloría puede intervenir en la ejecución del proyecto mismo. Y de hecho, Contraloría ha venido ejerciendo control concurrente, y eso lo ha escuchado el propio Contralor en varios casos, por ejemplo, con empresas constructoras, donde personal de Contraloría se presentaba y verificaba que el material que se estaba usando era el material que se había declarado que se iba a usar, la calidad del mismo, los precios, etcétera, etcétera. Hoy día sí creo que el control concurrente, es decir, que Contraloría pueda estar de la mano de las entidades ejecutoras de los recursos de la emergencia, verificando que no hayan irregularidades, es bien importante. No le falta razón al Contralor cuando dice, primero requiere un presupuesto extraordinario, con mis propios recursos no lo puedo hacer. Yo creo en primer lugar que Contraloría debería en principio poner en suspenso aquellas investigaciones que no sean fundamentales en este momento y dedicar a su personal a la emergencia, que es el tema más álgido del país en este momento. Pero también es verdad que el gobierno debería proveer los recursos necesarios como para que puedan desplegar personal a las provincias, a las municipalidades, si es necesario contratar personal adicional para poder, por lo menos, estar atentos en los lugares donde mayores recursos y mayor sensibilidad social se va a producir. También es adecuada la observación que ha hecho el Contralor en el sentido de que Contraloría tiene que tener autonomía. El Poder Ejecutivo, que va a ser el controlado, no le puede imponer cuáles son las reglas sobre las cuales se va a realizar ese control. Entonces, creo que estos son dos temas que innecesariamente han generado este ruido y esta desinteligencia, pero que deberían rápidamente resolverse en aras a evitar lo que a todos nos interesa, además de que se detenga la pandemia, y es que no nos roben un sol en este tema, porque está de por medio la vida y la salud de miles, si no millones de peruanos pobres, ¿no? El hecho de que el control sea concurrente y que el personal de Contraloría acompañe las labores del Estado no puede generar retrasos en los procesos en la medida en que hay un ojo más, una persona más involucrada en todos los casos. Ese siempre ha sido el temor, pero creo que Contraloría ya tiene, como he dicho, alguna experiencia en control concurrente porque lo ha venido aplicando en otros ámbitos, pero en todo caso, rápidamente, de manera reglamentaria, se pueden establecer los mecanismos para evitar que el control se convierta en un acto de impedimento de la eficacia y la velocidad en la que debe llegar la ayuda. Aquí se está fundamentalmente para saber si se están desviando fondos, si se está pagando sobreprecio, si quien está ofertando bienes y servicios está calificado para ello, o de pronto, como ha ocurrido en España, un proveedor que vende unos productos, las pruebas rápidas estas, que al final es un proveedor que no estaba autorizado y con pruebas defectuosas que han significado una pérdida cuantiosa de dinero para ese país. Se ha escuchado también en estos días que en Panamá, por ejemplo, se ha cuestionado la construcción de un hospital que alguien ha detectado que tendría un costo 6 veces mayor al que ha tenido en un país vecino como es Guatemala. Y esto ocurre y nos ha ocurrido a nosotros también en el pasado con la compra de medicinas, con destino de fondos a la reconstrucción, etc. Entonces, no se trata de poner un desacelerador, sino todo lo contrario, que la aceleración que imprime la emergencia
simplemente no dé pie a la arbitrariedad, y yo creo que un control concurrente profesional y técnicamente adecuado, con toda la tecnología, y esa es otra recomendación muy relevante, hay que poner el máximo de tecnología que existe además hoy día para poder realizar estas acciones de fiscalización. Conocemos de países donde uno en su teléfono puede llevar un app donde toma una foto a una obra que supuestamente se debería estar haciendo, un reparto de alimentos, por ejemplo, y se observa una irregularidad, simplemente lo envía a una línea caliente y se activa de inmediato la fiscalización sobre ese acto sospechoso. Entonces, no necesariamente el control implica retraso. Creo que hay formas de poder manejarlo y estoy seguro que la Contraloría tiene la capacidad para evitar que eso ocurra, ¿no? Para terminar, ha señalado usted una de las herramientas del gobierno que tiene que ver con el reparto de víveres a través de las municipalidades. Son 200 millones de soles destinados a esta intervención. ¿Usted considera que habría que evitar a toda costa ir a través de los gobiernos subnacionales en una circunstancia como esta, habida cuenta de lo que ha señalado, del alto índice de corrupción que existe en estos niveles de gobierno? Yo creo que hay que ser realistas. No tenemos otro mecanismo para hacer eso en este momento y en el tiempo en el que se exige. Por lo tanto, en vez de saltarnos a la garrocha a las municipalidades, que a veces sinceramente provoca, hemos visto cada alcalde y cada autoridad municipal no solamente corrupta, sino que no entiende de qué se trata esto y prefieren la demagogia y el populismo a la acción rápida, y lo estamos viendo en regiones como Arequipa, por ejemplo, pero eso es lo que tenemos. Entonces, lo que hay que hacer es más bien aplicarle tuercas y controles a ese canal a través del cual se va a distribuir esto. Y habría que incorporar rápidamente en cada administración municipal un representante local de la ciudadanía y, de ser posible, un representante de Contraloría y del Ministerio Público en el ámbito de la Fiscalía de Prevención del Delito también, sin perjuicio de que otros actores como el MINSA o el MININTER o algún otro sector concernido pueda efectivamente contribuir también aquí, porque se trata de hacer esfuerzos conjuntos donde integremos todas nuestras habilidades, porque esto es un problema que nos afecta a todos como colectivo y no debe ser privativo de nadie en particular. De acuerdo. Doctor Ugaz, muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharlo y muy oportuno, ciertamente. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy amable. Bien, era el abogado Ugaz, ex procurador anticorrupción, especialista en temas anticorrupción, quien estaba dando cuenta de cómo debemos abordar el tema del control en una circunstancia tan excepcional como es la emergencia nacional que vivimos. Las situaciones de premura que evidentemente se presentan en una emergencia no deben ser excusa para actos de corrupción, y hay un frente importante para este gobierno en ese sentido. Bien, vamos a hacer un breve corte y continuamos con esta transmisión extraordinaria en este día 22 del estado de emergencia nacional para hacer frente al coronavirus. Con permiso.